septicemia o sepsis es la sospecha de una infección más un SIRS, que el SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ustedes ya vieron eso alguna vez? SIRS, ¿no? En micro no hablaron así, ¿no? Bueno, entonces SIRS, nosotros estudiamos así. Ahora ya hay SIRS, es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? El SIRS puede ser un cuadro no infeccioso. Por ejemplo, una pancreatitis puede producir un SIRS, que simplemente es una respuesta inflamatoria, ¿sí? El SIRS más una infección se llama sepsis. O sea, cuando una enfermedad infecciosa desencadena este tipo de respuesta se llama sepsis. Sepsis, ¿sí? No sexy, sepsis, ¿eh? Sepsis. ¿Ok? Y la septicemia viene a ser, ¿verdad? Ya cuando hay, o también pueden encontrar como bacteremia, ¿verdad? La presencia diagnosticada de los microorganismos en el torrente circulatorio. O sea, por ejemplo, un paciente que haya tenido una infección urinaria, una ITU, una infección urinaria, una pielonefritis, que esa infección urinaria, el paciente no tuvo mejoría clínica, persistió febril, hipotenso, ¿verdad? Se hace hemocultivo, se identifica una E. coli en sangre, quiere decir que esa bacteria ya migró del tracto genital, ya fue a la circulación. Hay una septicemia, una bacteremia, ¿sí? Y shock es cuando ya el paciente presenta hipotensión. O sea, este mismo paciente que tenía una ITU, que no mejoró, que ya tiene una bacteremia, empieza a hipotensar, a orinar menos, se llama ya shock séptico. O sea, un choque séptico, en este caso sería punto de partida urinario, ¿verdad? Porque urinario es mi foco. O si es que era pulmonar, punto de partida pulmonar. Bien, el paciente va a estar hipotenso, la piel va a estar caliente, ruborizada, va a haber una baja resistencia vascular, va a haber hipovolemia porque va a haber vasodilatación. Esa era para que se despierten, le dije que a esta hora tire algo. Cambios cognitivos y comportamiento, claro, hipoxia, fiebre, glóbulos blancos elevados y acuérdense, nuestro lactato, que es nuestro marcador de metabolismo anaeróbico. Acá entonces tenemos, ¿verdad? El microorganismo está en algún lado, después se hace una sospecha o confirmación de la infección, sea donde fuera el origen. Una vez que va al torrente sanguíneo, se genera una respuesta inflamatoria sistémica, hay ya una septicemia y luego ya el paciente puede presentar hipotensión, hipoxemia, oliguria y ahí ya es shock séptico, o sea, una clínica de un shock secundario a una causa infecciosa no controlada o no identificada o no tratada, ¿verdad? Tratamiento tiene que ser obviamente antibioterapia, líquidos y como hay una vasodilatación, entonces ellos se benefician con la administración de inotrópicos, ¿verdad? Para generar vasoconstricción. Y por último tenemos el shock obstructivo, que les dije cuando hay una obstrucción mecánica, aneurisma, taponamiento cardíaco, neumotórax, un mixoma que afecte la salida, una evisceración o una embolia pulmonar. Tratamiento, tratar la causa, ¿verdad?
Y si es, por ejemplo, por un tromboembolismo pulmonar, utilizar fibrinolíticos. Y las complicaciones del shock, ¿verdad? Puede generar lo que se llama una lesión pulmonar aguda, que es el distrés respiratorio. Escucharon hablar en COVID, se habló muchísimo de eso, ¿verdad? De la lesión pulmonar. También puede llevar a una insuficiencia renal aguda, la lesión del riñón. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Que es la úlceras en el tubo digestivo, que está relacionado al estrés. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que ingresa por por un shock hipovolémico, una deshidratación severa, después de tener signos de hemorragia digestiva. Y eso es por el estrés. Y como ya vimos, estadios terminales del shock séptico, tenemos la coagulación intravascular diseminada. Y por último, el síndrome de disfunción multiorgánica o la falla multiorgánica, cuando el paciente ya puede tener falla renal, falla hepática, ¿verdad? Afectación de pulmonar, y el tratamiento es el soporte orgánico. Y eso es todo. Bueno. Bueno, el próximo martes nos vamos a hacer el repaso, porque ahora mis casos van a hacer. Bueno, vimos ayer ya lo que debería ser la manifestación clínica para un paciente que está con insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a dar ya los tipos de manifestaciones relacionadas a los shocks, a los choques. Vamos a ver que todos ellos se manifiestan por una clínica similar. O sea, el paciente va a tener hipotensión, va a tener disminución del ritmo diurético, va a tener signos de hipoxia, ¿verdad? Pero la causa es distinta. Y esto es lo que hace que el tratamiento para cada tipo también sea diferente. Bueno, entonces sabemos que cuando estamos ante una situación de una deficiencia aguda, entonces esto va a manifestarse como una hipoxia, ya tanto en los tejidos como en los órganos, y esto va a hacer que ocurra una hipoperfusión porque el gasto cardíaco va a estar bajo. Como les dije, existen distintos tipos de shocks o de choques, y cada uno de ellos, su fisiopatología es distinta. El choque cardiogénico está relacionado a la disfunción de la bomba del corazón. Entonces, por ejemplo, el paciente que sufre un infarto, en donde las áreas del corazón, del músculo, no van a trabajar bien, entonces esto va a llevar a un shock o un choque cardiogénico. Obviamente, si la bomba no funciona bien, entonces el gasto cardíaco también va a ser bajo. ¿Sí? Pero es por efecto o mal funcionamiento de la bomba, de la función contráctil del corazón. Claro. Después tenemos el choque hipovolémico, que en este caso el problema no está relacionado a la bomba del corazón, sino que el problema es líquido, hipovolémico. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que sufre un corte, una pérdida de sangre importante, entonces el volumen sanguíneo va a bajar y esto va a llevar a un
choque hipovolémico. Por ejemplo, también puede ser una deshidratación importante o que el paciente tenga deposiciones líquidas abundantes. Entonces esto lleva a un shock hipovolémico. Y también puede ser por una vasodilatación excesiva. Después tenemos el shock obstructivo. En el choque obstructivo, ¿cuál es el problema? El problema está en la diástole. No hay una relajación. El ejemplo del shock obstructivo son el taponamiento. ¿Se acuerda el taponamiento? Cuando se llena de líquido el corazón, entonces no puede relajarse, no puede trabajar, genera un shock obstructivo. También se produce por embolia, por neumotórax o por un tromboembolismo pulmonar. Esto produce obstructivo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes se dieron cuenta que cada tipo de shock que estamos viendo, el tratamiento es totalmente diferente. Porque en el shock cardiogénico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué yo tengo que hacer para mejorar esa presión? Tengo que dar drogas para que ese corazón bombee, porque ese es el problema, bomba. Si yo doy un inotrópico positivo para bombear. Drogas, efecto inotrópico. En el shock hipovolémico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Volumen, ¿verdad? Suero fisiológico, ¿verdad? Si no responde a suero, ahí recién doy un inotrópico, pero es más bien para vasoconstricción, no para el corazón, ¿sí? Y para el obstructivo, ¿qué tengo que hacer? Drenaje, desobstruir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante comprender la fisiopatología, porque la clínica es la misma. El paciente va a estar hipotenso, pálido, sudoroso, todo, pero el camino que le llevó a ese shock es distinto y hay que tratar como corresponde. Después tenemos el shock distributivo, que es bastante grave cuando ocurre, que puede ser por causa neurogénica, puede ser anafiláctica o puede ser un shock séptico. Bien, entonces la fisiopatología, hay una hipoperfusión, genera carencia de oxígeno y nutrientes y el organismo activa mecanismos compensatorios para poder sería salvaguardar ese déficit que está teniendo. Entonces van a generar efecto en las células, se va a activar el eje renina-angiotensina, se va a activar el tono simpático y vasoconstrictor local para poder favorecer el flujo a los órganos nobles. Entonces esto también hace que más frío trae las extremidades. Es lo que hace que la persona suele tener cambios de coloración, por ejemplo, para la piel. Y casi todos lo que llevan es un incremento en la frecuencia cardíaca y esto hace otra vez que disminuye la perfusión y suministro deficiente de oxígeno al tejido. ¿Cuáles son los mecanismos que ocurren dentro del shock? Entonces sabemos que inicialmente se activan mecanismos compensatorios, luego ya lleva, ¿se acuerdan ese cuadrito que vimos de daño celular? Se van a activar mecanismos patológicos, menor producción de ATP, se va a afectar la bomba sodio-potasio, se va a activar la vía anaeróbica, que es lo que hace que se produzca ácido láctico. Por eso, generalmente, cuando ustedes vean sus prácticas, año que viene, van a ver que cuando se evalúa este tipo de pacientes suele pedir el lactato, porque el lactato es como si fuera un indicador, ¿verdad?, del metabolismo anaeróbico. Bueno, como les dije, el shock cariogénico es cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre para satisfacer la demanda corporal. El paciente va a tener hipotensión, hipoperfusión e hipoxia.
Y acá viene el punto, ¿verdad?, que lo diferencia del shock hipovolémico. A pesar del volumen intravascular adecuado, o sea, el paciente no va a tener pérdida de volumen. El problema va a ser el músculo cardíaco. El problema va a ser la bomba como tal, el ventrículo izquierdo. Causas: infarto, arritmias, que el paciente tenga una lesión valvular o paciente con cirugía cardíaca. Entonces, esto va a hacer que baje el volumen sistólico, perfusión insuficiente, y se liberan también todos los mediadores que hacen que a su vez empeoran la resistencia vascular, aumentan la postcarga, y esto otra vez hace que el deterioro sea peor. El paciente va a tener, como les dije, hipoperfusión periférica, labios, lechos ureales, cianóticos. También la presión va a estar baja y la presión de pulso puede estar casi normal. El gasto cardíaco va a disminuir, eso también va a disminuir la presión de perfusión renal. Entonces el paciente va a disminuir su ritmo diurético, va a haber un aumento de la presión venosa central, también la presión capilar. Esto va a crear un aumento en la precarga, y obviamente este estado de hipoperfusión también se va a replicar a nivel neurológico. Entonces el paciente va a presentar deterioro del nivel de conciencia. Entonces, clínica: hipoperfusión, hipotensión, labios, lechos ureales, cianóticos, presión baja, gasto urinario bajo y alteración del nivel de cognición. Tratamiento, como les dije, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar al corazón, ayudar a esa bomba para que pueda funcionar o para que mejore su motilidad, y se usan los inotrópicos positivos. Después tenemos el shock hipovolémico, que es cuando hay, como les dije, una disminución del volumen sanguíneo. Ya se pueden manifestar clínica cuando hay una pérdida del 15 al 20%, ya sea sangre, plasma, etc. Y también por una hemorragia interna o pérdida del tercer espacio. Entonces, va a haber una disminución del volumen. Normalmente, cuando hay una pérdida baja de hasta el 25%, el organismo va a tratar de suplantar ese volumen generando una vasoconstricción. Pero cuando hay una pérdida importante, ahí obviamente el gasto va a disminuir y la presión puede llegar a disminuir más aún. Y como les dije, el mecanismo principal compensatorio se obtiene mediante la activación del simpático, que genera una vasoconstricción. También se reabsorben los líquidos para conservar agua y sodio, y el flujo, la hipoperfusión coronaria, cerebral, va a mantenerse, mientras que el promedio, mi presión arterial media, sea de 70. Y eso, si no se llega a ir corrigiendo, si el paciente no recibe el volumen que necesita, el líquido, lo que fuere, esto obviamente va a ir empeorando, va a disminuir el ritmo diurético y también va a alterar el sensorio y se va a activar el metabolismo anaeróbico. Bueno, entonces acá tenemos el mecanismo compensatorio. Un paciente tiene un sangrado agudo, una pérdida importante, acuérdense, se activa el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y contracción, y vasoconstricción periférica, de modo a favorecer lo que sería el flujo a los órganos nobles. También se activa el eje
renina y genera retención de agua y sodio. El gasto urinario está disminuido y también se afecta la parte hepática, ¿verdad? La constricción de las venas para poder, por decir así, toda la sangre que se encuentra acumulada a ese nivel, ¿verdad? Pueda ir a los órganos nobles. En resumen, entonces, ¿qué es lo que hace el corazón, cualquier organismo, ¿verdad? En este caso, se activa el simpático, aumenta la fuerza y contractividad cardíaca, vasoconstricción, y para mantener el volumen aumenta la sed. Por eso las personas que están deshidratadas tienen tanta sed, ¿verdad? Es un mecanismo ya compensatorio para poder regular, se libera ADH, la sangre almacenada en el hígado es movilizada y se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, tenemos el paciente va a estar con mucha sed, taquicardia, fría, pegajosa, pH reducido, gasto urinario reducido y cambio en el estado mental. Entonces, acá tenemos la clínica, ¿verdad?, de los pacientes que pueden presentar inicialmente, puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, sed, inquietud, agitación, moderado a grave, ya la presión puede ir disminuyendo y grave ya el paciente va a tener las venas colapsadas y la palidez hemorrágica. Tratamiento, siempre hay que tratar la causa y corregir, ¿verdad? Y los vasoconstrictores obviamente no son de primera línea, lo que tenemos que hacer es aportar el volumen. Porque si no, lo único que, imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Por eso es importante comprender lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, piensen conmigo. Mi problema en el hipovolémico, ¿qué es? Volumen. ¿Ah? El organismo ya activa el simpático, ya genera vasoconstricción periférica para compensar ese volumen bajo. Si yo doy un inotrópico y no doy volumen, ¿qué es lo que yo voy a estimular otra vez? Más, ¿entiendes? Puedo generar más daño y más otra vez de activar otra vez la anaerobiosis, y ahí lo que a veces suelen ver de las extremidades negras, nunca llegan a ver, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es importante, ¿verdad? Insisto tanto en comprender la fisiopatología, ¿verdad? No porque un shock es tal cosa, no, hay que ver un shock, ¿por qué? ¿Qué está faltando? ¿Verdad? Lo mismo pasa cuando veamos el obstructivo. El obstructivo, como su nombre lo dice, está taponado. Hay que desobstruir. Si yo a un obstructivo que está hipotensando le doy inotrópico, ¿va a hacer bien algo? No, porque no es su fisiopatología. Si a ese corazoncito que está ahí peleando en el derrame, ¿verdad?, quiere contraerse, le doy un inotrópico, ¿va a hacer bien algo? No, ¿verdad? Porque el problema es sacar el líquido, porque una motora sacar el aire. ¿Me explico? Bien. Claro, acá, obvio que sí. Claro, acá sí, ¿verdad? Depende de la causa. Pero si es una deshidratación importante, se ven muchos traumas, la doble vía, la esclerosa, se usa la sangre del paciente, el isogrupo, isovalprool, todo así como bueno. Y se conoce. Y si no, es suerte. O lo identifica, lo identifica. Después tenemos el shock distributivo, que está relacionado a la afectación del tono vascular. ¿Sí? Hay afectación del tono de los vasos sanguíneos que hace que se produzca un aumento del compartimiento vascular y hay un desplazamiento del volumen vascular lejos del corazón y la circulación central. Es lo contrario de lo que estamos viendo hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, estamos entonces ante una situación de shock hipovolémico. ¿Qué es lo que pasa? Vasoconstricción, la sangre se va directo a los órganos nobles, ¿verdad?
En este caso, lo contrario. Entonces, se aumenta el lecho vascular. Entonces, esto hace que la sangre llegue en menor medida a los órganos o tejidos nobles. Entonces, el volumen normal no llena de los requerimientos necesarios. Esto puede ser, por ejemplo, por una hipotensión prolongada o una hemorragia. Y este puede ser tipo neurogénico, anafiláctico y séptico. Entonces, por ejemplo, el paciente tenga una lesión neurológica, neurogénica que afecte el tono de los vasos sanguíneos o está en una circunstancia donde hay una vasodilatación generalizada, que es el caso del shock anafiláctico, o se liberan mediadores inflamatorios, que es el shock séptico. Entonces, por ejemplo, en este caso neurogénico, hay una lesión medular, también pueden ser secundarios anestésicos, entonces la frecuencia cardíaca va afectándose, va lento, la piel seca y tibia, generalmente es transitorio. El anafiláctico es uno de los más graves, se liberan sustancias vasodilatadoras que aumentan la permeabilidad capilar. Generalmente, cuando ocurre, no solamente hay una afectación de la parte vascular, sino también afectan otros componentes, como por ejemplo el edema laringio, broncoespasmo, también afectación de la parte gastrointestinal, urticaria o angioedema. O sea, no solamente se liberan mediadores inflamatorios que afectan los vasos, sino que es sistémico. Y generalmente la causa más común es farmacológica, también pueden ser secundarios a picaduras de abeja, y también por alimentos. Y la clínica, ¿verdad? Ardor, quemazón, prurito, asfixia, sibilancias. Acá la presión va a ir disminuyéndose, ya yendo al colapso circulatorio. Y el tratamiento tiene que ser rápido, ¿verdad? Porque el paciente puede llegar a tener la muerte en pocos minutos si no se hace las medidas que se requieren. Tratamiento: adrenalina, oxígeno, antihistamínico y corticosteroide. Esto van a ir viendo ustedes más adelante. Seguramente el año que viene, si continuamos con tóxico, vamos a hablar más, ¿verdad? Pero siempre tienen que saber algo muy importante en estos pacientes, es que ellos deben, un paciente que hizo un evento anafiláctico, tiene que permanecer por lo menos 48 horas internado. Si es posible, tiene que ser internado por lo menos en unidades de cuidado intermedio. ¿Por qué? Porque acuérdense, nosotros vamos a suponer que hizo un evento anafiláctico, se hace adrenalina, es el tratamiento primera línea, pasa ese periodo de broncoespasmo, mejora, pero acuérdense, es un fenómeno relacionado a mediadores inflamatorios. Entonces puede haber una recirculación. ¿Sí? Entonces ese es un peligro, porque muchas veces el paciente puede estar normal, ir a la casa y volver a tener el mismo evento. Entonces tiene que quedar como mínimo 48 horas y con las medicaciones pertinentes, antihistamínicos y corticoides a horario. Y tienen que saber porque es muy peligroso. Yo llegué a ver 2 oportunidades y las dos veces la persona a las 24 horas volvieron a hacer, y estando con medicamento oral. O sea que algo así suele pasar. Bueno, luego tenemos el shock séptico, que viene a ser ya una complicación, ¿verdad?, de una infección grave, es más frecuente. Acá se produce una vasodilatación generalizada. Entonces, la septicemia o sepsis es la sospecha de una infección más un SIRS. Y el SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
simplemente es una respuesta inflamatoria. El SIRS más una infección se llama sepsis. O sea, cuando una enfermedad infecciosa desencadena este tipo de respuesta se llama sepsis. Sepsis, ¿sí? No sexy, sepsis. Sepsis. ¿Ok? Y la septicemia viene a ser, ¿verdad?, ya cuando hay, o también pueden encontrar como bacteremia, la presencia diagnosticada de los microorganismos en el torrente circulatorio. O sea, por ejemplo, un paciente que haya tenido una infección urinaria, una infección urinaria, una pielonefritis, que esa infección urinaria, el paciente no tuvo mejoría clínica, persistió febril, hipotenso, ¿verdad? Se hace hemocultivo, se identifica una E. coli en sangre, quiere decir que esa bacteria ya migró del tracto genital, ya fue a la circulación. Hay una septicemia, una bacteria. ¿Sí? Y shock es cuando ya el paciente presenta hipotensión. O sea, es el mismo paciente que tenía una ITU, que no mejoró, que ya tiene una bacteremia, empieza a hipotensar, a orinar menos, se llama ya shock séptico. Un choque séptico, en este caso sería punto de partida urinario, bifótico. O si es que era pulmonar, punto de partida pulmonar. Bien, el paciente va a estar hipotenso, la piel va a estar caliente, ruborizada, va a haber una baja resistencia vascular, va a haber hipovolemia porque va a haber vasodilatación. Se le aparece despierto. Que a esta hora quiere algo. Cambios cognitivos y comportamiento, claro, hipoxia, fiebre, glóbulos blancos elevados y acuérdense, nuestro lactato, que es nuestro marcador de metabolismo anaeróbico. Acá entonces tenemos, ¿verdad? El microorganismo está en algún lado, después se hace una sospecha o confirmación de la infección, sea donde fuera el origen. Una vez que va el torrente sanguíneo, se genera una respuesta inflamatoria sistémica, haya una septicemia y luego ya el paciente puede presentar hipotensión, hipoxemia, oliguria y ahí ya es shock séptico, o sea, la clínica de un shock secundario a una causa infecciosa no controlada o no identificada o no tratada, ¿verdad? Tratamiento tiene que ser obviamente antibioterapicoterapia, líquidos y como hay una vasodilatación, entonces ellos se benefician con la administración de inotrópicos, ¿verdad? Para generar vasoconstricción. Y por último tenemos el shock obstructivo, que les dije cuando hay una obstrucción mecánica, aneurisma, taponamiento cardíaco, neumotórax, un mixoma que afecte la salida, una evisceración o una embolia pulmonar. Tratamiento, tratar la causa, ¿verdad? Y si es, por ejemplo, por un tromboembolismo pulmonar, utilizar pirinolíticos. Y las complicaciones del shock, ¿verdad? Puede generar lo que se llama una lesión pulmonar aguda, que es el distrés respiratorio. Escucharon hablar en COVID, saben muchísimo de eso, ¿verdad? De la lesión pulmonar. También puede llevar a una insuficiencia renal aguda, una lesión del riñón. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Que es la úlcera en el tubo digestivo, está relacionado al estrés. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que ingresa
por por un shock hipovolémico, una deshidratación severa, después de tener signos de hemorragia digestiva. Y eso es por el estrés. Y como ya vimos, estadios terminales del shock séptico, tenemos la coagulación intravascular diseminada. Y por último, el síndrome de disfunción multiorgánica o la falla multiorgánica, cuando el paciente ya va a tener falla renal, falla hepática, ¿verdad? Afectación de vario pulmonar, y el tratamiento es el soporte orgánico. Y eso es todo. Bueno. Le voy a liberar que ya no me van a hacer más caso. El próximo martes, entonces vamos a dar arritmias y vamos a tener repaso para el parcialito del miércoles. ¿Está bien? Traten de rehacer lo que les así para aprovechar más. ¿Está bien? Hola. Bueno, chicos, vamos a terminar esta parte de cardio, de afectaciones morfológicas. La semana que viene ya solo nos va a quedar la parte de arritmias y terminamos. Entonces el martes vamos a dar las arritmias y el miércoles parcialita y finish. ¿Está bien? Bueno, el próximo martes entonces vamos a hacer el repaso, porque ahora ni caso me van a hacer, estoy segura. ¿Sí? Respiratorio es más fácil. Bueno, vimos ayer ya lo que vendría a ser la manifestación clínica, ¿verdad?, de un paciente que está con insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a dar ya los tipos de manifestaciones relacionados a los shocks, ¿verdad?, a los choques. Vamos a ver que todos ellos se manifiestan por una clínica similar, o sea, el paciente va a tener hipotensión, va a tener disminución del ritmo diurético, va a tener signos de hipoxia, ¿verdad? Pero la causa es distinta y esto es lo que hace que el tratamiento para cada tipo también sea diferente. Bueno. No quiere pasar. Bueno, entonces sabemos que cuando estamos ante una situación de una deficiencia aguda, entonces esto va a manifestarse como una hipoxia, ya tanto en los tejidos como en los órganos, y esto va a hacer que ocurra una hipoperfusión porque el gasto cardíaco va a estar bajo. Como les dije, existen distintos tipos de shocks o de choques y cada uno de ellos, su fisiopatología es distinta. El choque cardiogénico está relacionado a la disfunción de la bomba del corazón. Entonces, por ejemplo, el paciente que sufre un infarto, en donde las áreas del corazón, del músculo, no van a trabajar bien, entonces esto va a llevar a un shock o un choque cardiogénico. Obviamente, si la bomba no funciona bien, entonces el gasto cardíaco también va a ser bajo, ¿sí? Pero es por efecto o mal funcionamiento de la bomba.
de la función contráctil del corazón. Claro. Después tenemos el choque hipovolémico, que en este caso el problema no está relacionado a la bomba del corazón, sino que el problema es líquido, hipovolémico, ¿sí? Por ejemplo, una persona que sufre un corte, una pérdida de sangre importante, entonces el volumen sanguíneo va a bajar y esto va a llevar a un choque hipovolémico. Por ejemplo, también puede ser una deshidratación importante o que el paciente tenga deposiciones líquidas abundantes. Entonces, esto lleva a un shock hipovolémico. Y también puede ser por una vasodilatación excesiva. Después tenemos el shock obstructivo. En el choque obstructivo, ¿cuál es el problema? El problema está en la diástole. No hay una relajación. El ejemplo del shock obstructivo son el taponamiento. ¿Se acuerdan del taponamiento? Cuando se llena de líquido el corazón, entonces no puede relajarse, no puede trabajar y genera un shock obstructivo. También se produce por embolia, por neumotórax o por un tromboembolismo pulmonar. Esto produce obstructivo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes se dieron cuenta que cada tipo de shock que estamos viendo, el tratamiento es totalmente diferente. Porque en el shock cardiogénico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué yo tengo que hacer para mejorar esa presión? Tengo que dar drogas para que ese corazón bombee, porque ese es el problema, bomba. Entonces yo doy inotrópicos positivos para bombear. Drogas, efecto inotrópico. En el shock hipovolémico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Volumen, ¿verdad? Suero fisiológico, ¿verdad? Si no responde a suero, ahí recién doy un inotrópico, pero es más bien para vasoconstricción, no para el corazón, ¿sí? Y para el obstructivo, ¿qué tengo que hacer? Drenaje, desobstruir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante comprender la fisiopatología, porque la clínica es la misma. El paciente va a estar hipotenso, pálido, sudoroso, todo, pero el camino que le llevó a ese shock es distinto y hay que tratar como corresponde. Después tenemos el shock distributivo, que es bastante grave cuando ocurre, que puede ser de causa neurogénica, puede ser anafiláctica o puede ser un choque séptico. Bien, entonces la fisiopatología, hay una hipoperfusión, genera carencia de oxígenos y nutrientes y el organismo activa mecanismos compensatorios para poder, sería salvaguardar ese déficit que está teniendo. Entonces van a generar efecto en las células, se va a activar el eje renina-angiotensina, se va a activar el tono simpático y vasoconstrictor local para poder favorecer el flujo a los órganos nobles. Entonces, eso también hace que se quede más frío otra vez las extremidades. Es lo que hace que la persona suele tener cambios de coloración, por ejemplo, ¿verdad? En la piel. Y casi todos lo que llevan es un incremento en la frecuencia cardíaca y esto hace otra vez que disminuye la perfusión y suministro eficiente de oxígeno al tejido. ¿Cuáles son los mecanismos que ocurren dentro del shock? Entonces sabemos que inicialmente se activan mecanismos compensatorios, luego ya llevan, ¿se acuerdan ese cuadrito que vimos de daño celular, verdad? Se van a activar mecanismos patológicos, menor producción de ATP, se va a afectar la bomba sodio-potasio,
se va a activar la vía anaeróbica, que es lo que hace que se produzca ácido láctico. Por eso, generalmente, cuando ustedes vean sus prácticas año que viene, van a ver que cuando se evalúa este tipo de pacientes suele pedir el lactato, porque el lactato es como si fuera un indicador, ¿verdad?, del metabolismo anaeróbico. Bueno, como les dije, el shock cardiogénico es cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre para satisfacer la demanda corporal. El paciente va a tener hipotensión, hipoperfusión e hipoxia. Y acá viene el punto, ¿verdad?, que lo diferencia del shock hipovolémico, a pesar del volumen intravascular adecuado. O sea, el paciente no va a tener pérdida de volumen. El problema va a ser el músculo cardíaco. El problema va a ser la bomba como tal, el ventrículo izquierdo. Causas: infarto, arritmias, que el paciente tenga una lesión valvular o paciente post cirugía cardíaca. Entonces, esto, ¿verdad?, va a hacer que baje el volumen sistólico, perfusión insuficiente, y se liberan también todos los mediadores que a su vez empeoran la resistencia vascular, aumentan la poscarga, y esto otra vez hace que el deterioro sea peor. El paciente va a tener, como les dije, hipoperfusión periférica, labios, lechos ungueales cianóticos. También la presión va a estar baja y la presión de pulso puede estar casi normal. El gasto cardíaco va a disminuir, entonces también va a disminuir la presión de perfusión renal. Entonces el paciente va a disminuir su ritmo diurético. Va a haber un aumento de la presión venosa central, también la presión capilar. Esto va a generar un aumento en la precarga, y obviamente este estado de hipoperfusión también se va a replicar a nivel neurológico. Entonces el paciente va a presentar deterioro del nivel de conciencia. Entonces, clínica: hipoperfusión, hipotensión, labios, lechos ungueales cianóticos, presión baja, gasto urinario bajo y alteración del nivel de cognición. Tratamiento, como les dije, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar al corazón, ayudar a esa bomba para que vuelva a funcionar o para que mejore su motilidad, y se usan los inotrópicos positivos.